Buenos días. El día de hoy tendremos como tema los mejores trabajos en linfomas de células T presentados en el Congreso de ASH 2022. No presento conflicto de intereses. La agenda del día de hoy involucra estos 7 trabajos que son los más importantes. El primero es el índice de linfoma de células T con recaída al sistema nervioso central. Este es un modelo score pronóstico presentado por Bansal. Como mencioné, este es un esfuerzo de 19 centros en Estados Unidos que colectaron data de pacientes que habían eh, hecho recaída al sistema nervioso central y tenían un diagnóstico de linfoma de células T. Además, había un grupo de pacientes que tenían el diagnóstico de linfoma de células T, pero no habían hecho recaída. Además, se hizo una validación porque la intención es establecer un modelo pronóstico nuevo, ¿no? De riesgo para recaída del sistema nervioso central. Entonces, se colectaron 91 pacientes que habían hecho recaída y 135 que no. Y luego se estableció una cohorte de validación. La PFS y sobrevida para el grupo de pacientes que habían hecho recaída al sistema nervioso central fue de 6 meses y la sobrevida de 37.1 meses, comparado con aquellos que no habían hecho recaída al sistema nervioso central de 17.3 meses de PFS y sobrevida de 78.1 meses, ¿no? Claramente se puede detectar la diferencia. Usando un modelo estadístico de Cox, se pudo identificar que 3 eran las variables que se asocian a un peor pronóstico, o en este caso mayor riesgo de recaída. La condición de tener un diagnóstico de linfoma de T periférico no especificado, la condición de ser portador de un linfoma T enteropático y la presencia de 2 o más sitios extranodales. De acuerdo a ello, se puede establecer un modelo pronóstico nuevo que identifica 3 categorías: bajo, intermedio y alto riesgo. El grupo de alto riesgo llega a una incidencia acumulada de 7.3%. Este trabajo es pionero en establecer este tipo de modelo de riesgo para linfomas T periféricos. Como sabemos, ya existen varios para su contraparte del linfoma B. El segundo estudio es un estudio presentado por Yohum y colaboradores que establece el rol de mutaciones del receptor de quimioquina 4 en pacientes con linfoma T periférico no especificado que tienen el fenotipo GATA3, es decir, el patrón TH2. Como sabemos, el grupo de linfomas T periféricos no especificados tiene varios perfiles. Uno de ellos, el perfil TH2, representado por la expresión de GATA3, corresponde a un 40% de todos los linfomas T periféricos no especificados, y sabemos que este subgrupo tiene el peor pronóstico. Ya se ha establecido por estudios previos que este grupo de pacientes tiene mutaciones asociadas que van a predisponer al desarrollo de una disregulación a un patrón TH2. Estas mutaciones usualmente se presentan en P53 o PTEN. El presente estudio lo que trata es de identificar si hay otros factores que pueden influenciar directamente en la disregulación a un patrón TH2. Como sabemos, ya habíamos mencionado que los linfomas T periféricos GATA3 tienen un curso inferior comparado con los que no tienen este fenotipo TH2. Y en vitro
Yohum muestra que mutaciones del gen CCR4, el gen de la quinoquina, el receptor de quinoquina 4, puede producir directamente activación del receptor TSR, activación, por tanto, también de la vía AKT-mTOR, y esto tener un rol en la diferenciación a un patrón GATA3. De hecho, el estudio concluye de que efectivamente TP53 es clave en su rol de poder intervenir en la diferenciación de las células T, así como del señalamiento al receptor TCR. Y tiene un rol directo sobre la regulación de GATA3, permitiendo la diferenciación a un patrón TH2. Sin embargo, lo nuevo es que muchos de estos pacientes que tienen el fenotipo TH2 o expresión de GATA3, además de tener alteración del TP53, tienen alteración del CCR4, y específicamente mutación a este nivel, y mutaciones a este nivel que son muy frecuentes ya en un contexto de mutación de TP53, pareciera que esta mutación de CCR4 también puede generar un incremento en la actividad del TCR, independiente incluso de mutaciones del TP53. El siguiente trabajo corresponde a un seguimiento a 10 años del grupo nórdico en linfomas T periféricos que recibieron un régimen cada 14 días con incorporación del etopósito, y luego, si alcanzaba algún tipo de respuesta, un trasplante autólogo de consolidación. Se incluyeron 160 pacientes. Este estudio de Relander encuentra en el análisis multivariado, ya un seguimiento a 10 años, 3 variables que se asociaron a peor sobrevida. Por un lado, el sexo femenino significaba claramente un curso mejor que el de los varones, un índice pronóstico internacional alto también podría predecir un peor pronóstico, lo mismo que el status performance. De 2 o más de 2, también con un P significativo. Entonces, en este estudio se determinó de que efectivamente la presencia de un sexo femenino es de mejor pronóstico, y tener un IPI elevado y un status performance de 2 o más sí representan factores desfavorables de sobrevida a largo plazo. Sin embargo, otro aspecto muy interesante es el hecho de que aquellos linfomas anaplásicos, básicamente ALK negativos, que tenían este rearreglo del DUS-P22 y RF4, podían tener la mejor sobrevida, tal como se aprecia en el gráfico siguiente. Aquellos que tienen este rearreglo tienen la mejor sobrevida comparada con el resto de entidades a células T. El siguiente estudio es un estudio presentado por el T-Cell Project en pacientes con linfoma T periférico, pero en estadios limitados. El objetivo era establecer un nuevo modelo pronóstico. Se incluyeron, como vamos a ver, 244 pacientes. Sabemos, para poder entender un poco, los linfomas T periféricos a nivel mundial alcanzan aproximadamente un 10% de todos los linfomas. En Latinoamérica sabemos que esto puede llegar a un porcentaje mucho más alto, y en el Asia puede duplicarse. Sin embargo, solo un tercio de ellos son estadios 1 y 2. T-Cell Project incorpora pacientes con linfoma T periférico, angioimmunoblástico, linfomas anaplásicos AL positivos, AL negativos, con estadios 1 y 2.
el grueso de anteperiféricos, seguidos de linfomas anaplásicos ALK negativos. De edad mediana, 57 años, la mayoría habían recibido antraciclinas, y un seguimiento de 52 meses, la sobrevida a 5 años, y la PFS fue de 52 y 43% respectivamente. 3 fueron las variables encontradas en el análisis multivariado que predijeron sobrevida. La edad mayor de 60 años, una variable adversa, un DHL incrementado y niveles de albúmina bajos, tal como lo demostró el grupo latinoamericano de linfoproliferativos. De acuerdo a estas 3 variables, se confeccionó un nuevo modelo pronóstico con 3 categorías: baja, intermedia y alta. En la categoría de bajo riesgo, la sobrevida es 83%, riesgo intermedio 53% y en el riesgo alto, fíjense, 25%. Porcentaje similar a lo que se obtiene normalmente en los pacientes con estadios avanzados, 3 y 4. Y acá, en este nuevo modelo, las curvas se separan claramente, los grupos de riesgo son muy diferenciados. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? El modelo Salento, como ellos lo identifican, es un modelo objetivo, simple y robusto, pues puede discriminar claramente a subgrupos de riesgo. Y lo interesante es que puede identificar a un grupo de alto riesgo con sobrevidas bastante pobres, comparables a los de enfermedad avanzada. El siguiente es un estudio, fase 2, en linfomas T periféricos recurrentes refractarios, usando la combinación de un anti-PD1 como pembrolizumab y romidepsina, un inhibidor de desacetilasas, histonas. Como sabemos, ya está demostrado de que puede haber un sinergismo cuando usamos un anti-PD1 con un inhibidor de desacetilasas de histonas. Este estudio intenta ver la eficacia de la combinación y de 2018 a 2022 incorpora 38 pacientes, 8 pacientes en el fase 1 y 32 en el fase 2. Pembrolizumab a 200 miligramos en el día 1 y romidepsina en el día 1 y 8 cada 21 días. Esas son las características de los 38 pacientes incluidos. Como podemos apreciar, se incluyeron pacientes no solamente de T periféricos no especificados, se incluyeron pacientes con linfomas tipo angiomonoblástico o el T-helper o T periféricos con fenotipo T-helper. Lo interesante fue lo encontrado. Después de 3 ciclos, la respuesta completa llegó casi un 29%, y al final de los 6 ciclos, la respuesta completa llegó a un 34%, es decir, 1 de cada 3 pacientes lograba respuesta completa, alcanzándose una respuesta global de casi 40%. En un seguimiento a 33 meses, la sobrevida global fue de 52.4 meses. 23 pacientes quedan todavía libres de enfermedad. Entre los efectos adversos encontrados, 11 pacientes tuvieron infecciones grado 3 y también se presentó trombocitopenia en 10 pacientes. 3 pacientes tuvieron que parar el tratamiento por un evento adverso inmunorrelacionado. Fíjense en la curva de Kaplan-Meier de los pacientes que recibieron la combinación y vemos que un porcentaje alto de ellos mantiene una respuesta. Conclusiones. Este estudio confirma que la combinación de romidepsina y pembrolizumab
puede generar altas tasas de respuesta y remisiones prolongadas. Estas mejoras, tanto en PFS como en sobrevida, es superior a lo que podría alcanzarse en PFS y sobrevida por cada uno de los agentes de manera individual. El siguiente trabajo es el estudio fase 3 Oracle, que es un estudio presentado por Dupuis y colaboradores en ASH 2022. Como sabemos, los linfomas angioimmunoblásticos y los linfomas T periféricos fenotipo helper, T helper, presentan unas mutaciones muy características. Son mutaciones que metilan el DNA y estas mutaciones son usualmente el T2, el DNMT3A o el IDH2. Bueno, pues en este estudio, uno de los brazos era un agente hipometilante, como es azacitidina, esta vez en presentación oral. Y el otro brazo, el brazo era por la droga elegida por el investigador, que podía ser gencitabina, bendamustina o romidepsina. Los resultados mostraron de que la PFS fue 5.6 para el brazo de azacitidina oral y tan solo 2.8 para el brazo elegido por el investigador. Numéricamente hay una diferencia, sin embargo, no se alcanzó la significancia requerida de acuerdo al diseño del estudio. Fue una valla alta en el diseño del estudio y no se alcanzó este P. Por tanto, el endpoint primario del estudio no se alcanzó, el estudio es negativo. Dentro de los eventos adversos, hubieron más eventos relacionados a bendamustina, romidepsina, gencitabina que a azacitidina oral. Es decir, azacitidina tenía menos eventos hematológicos y gastrointestinales. Otro aspecto del estudio fue que cuando se determinó estas mutaciones, estas no correlacionaron con el PFS sobrevida en el brazo de los pacientes que recibieron azacitidina oral. Acá vemos cómo hay esa diferencia numérica, el PFS en rojo, el brazo de azacitidina para PFS, y en esta otra gráfica se puede ver que sí hay una diferencia notable en sobrevida. Y esto fue estadísticamente significativo. Conclusiones del estudio Oracle, lo que podemos mencionar es que no se logró, lamentablemente, el endpoint primario. Sin embargo, azacitidina oral mostró un perfil de seguridad bastante bueno y también, como mencioné, se logró prolongar la sobrevida. Esto sugiere de que puede tener un rol para ser investigado en asociación con otros agentes en el futuro. Y como sabemos, ese grupo target tendría que ser el grupo que tiene como diagnósticos el angioimmunoblástico, los mismos linfomas de Helper o incluso los T periféricos no especificados con fenotipo de Helper. El último estudio que vamos a presentar es el estudio presentado por Turnil Hack y colaboradores. Es el estudio Total Trial. Es un fase 2 que incorpora a gencitabina, el brentuximab vedotin, en pacientes con linfomas T periféricos que expresan CD20 recurrente o refractarios. Este estudio, como mencioné, es en fase 2 y lo que busca es tratar de incrementar la tasa de respuesta de un 15% usando la combinación comparado a lo que clásicamente hace la gencitabina, ¿no?
en monoterapia lograron una tasa de respuesta de 35%. El régimen, cada 28 días, en el día 1, gencitabina, y en el día 15, y en el día 8 va brentuximab vedotin. Luego de una etapa de inducción, se deja al paciente con un mantenimiento si logra algún tipo de respuesta. Entonces, brentuximab va de mantenimiento. Se incorporan en el estudio 71 pacientes y, como se puede apreciar, la mayoría de ellos, casi el 50% de ellos, eran linfomas T periféricos con el fenotipo de Helper. T periféricos no especificados, solo 13%. La mediana de edad fue de 66 años, la mayoría tenían estadios 3 y 4, el ECO mayor o igual a 2, 63%, la mayoría estaba en segunda línea. Los resultados muestran que la tasa de respuesta fue de 46.5%, con respuestas completas de alrededor de 20%. Después de un seguimiento de 26.5 meses, la PFS y la sobrevida fueron de 4.5 y 19.9 meses. La duración de respuesta en los respondedores con el régimen de combinación alcanzó aproximadamente los 16 meses. Acá podemos apreciar la curva de sobrevida y vamos viendo también que hay un subgrupo que se beneficia a largo plazo. Como se puede ver en la figura 1b, los que mejor se benefician son los linfomas anaplásicos comparados con los que no son anaplásicos, indudablemente. Pero algo que hay que resaltar es que, y por primera vez, la correlación de respuesta no se da con el CD30 en células tumorales, sino con el CD30 soluble. Estamos hablando en los linfomas no anaplásicos. Hay una correlación, esto fue estadísticamente significativo con tasa de respuesta, con el PFS y la sobrevida y duración de respuesta. En cambio, en estos linfomas no anaplásicos no hay correlación con la expresión del CD30 por inmunistoquímica en las células tumorales. Es decir, que el CD30 soluble puede ser un buen biomarcador predictivo para los linfomas no anaplásicos que pretendan recibir brentuximab vedotin. Conclusiones: la adición de brentuximab a gencitabina es un régimen activo en pacientes con linfomas T periféricos que expresan CD30 recurrentes refractarios, tanto para tasa de respuesta como respuestas completas. En los respondedores, la duración de respuesta excede en 15 meses, lo que hace suponer que el mantenimiento con brentuximab juega un rol a este nivel. No hay que sorprenderse que las mejores respuestas ocurren en los pacientes con linfomas anaplásicos. Sin embargo, los pacientes que no son anaplásicos pueden tener también un beneficio. Sobre todo en este estudio, una alta proporción de pacientes eran pacientes con diagnóstico de linfomas con fenotipo de Helper. Con esto termino y simplemente me queda algunos segundos para invitarlos al segundo evento del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos a llevarse a cabo en agosto. El evento será híbrido en Cusco, Perú. Muchas gracias.